Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en Maño como suena. Hoy os traigo un vídeo en el que no vengo a presentaros ningunos auriculares, ningún unboxing, ningún gadget ni accesorio. En este caso, el vídeo que os traigo hoy es para intentar responder a una pregunta que algunos me habéis hecho y sobre todo sé que a algunos ya lo tendréis muy claro, pero sé que todavía hay gente que quizá tiene esa duda, ¿no? De elegir entre auriculares con cable o sin cable. Ventajas, desventajas, pros, contras. Yo he de decir que para empezar es algo muy personal, es algo muy relativo que cada uno podemos decidir, pero yo os voy a dar mi opinión y os voy a contar un poquito cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de auriculares con cable y sin cable y lógicamente que sepáis que las ventajas de uno lógicamente serán normalmente la desventaja del otro, ¿vale? Pero bueno, voy a pasar un poquito a explicaros en profundidad todo esto que os estoy contando para que si tenéis algún tipo de duda salgáis de ella y quizá pues podéis decidiros por un tipo u otro de auricular si tenéis todavía esta duda en la cabeza. En primer lugar, hablando de los auriculares TWS, ¿vale? Los auriculares Bluetooth de los que no dependemos de un cable, contaros que para mí mis principales ventajas es que tenemos lógicamente una mayor libertad de movimiento porque no tenemos un cable que nos limite la distancia entre el dispositivo que reproduce el contenido y los auriculares, ¿vale? Normalmente los auriculares Bluetooth suelen tener un rango de unos 10 metros de funcionamiento, hay algunos que puede ser un poquito más, un poquito menos en función de la fuerza que tenga la antena Bluetooth, ¿vale? Lo que es la conexión de Bluetooth. Aparte, en esto también puede influir la conexión. Dependiendo de la versión de Bluetooth que tengamos, cuanto más reciente sea, normalmente suele ser una conexión más estable y que quizá nos dé no una mayor cantidad de metros, ¿no? Es que nos dé un mayor rango de distancia entre el dispositivo y los auriculares, sino que ese rango de los 10 metros hace que sea de una calidad superior que en versiones anteriores, que a lo mejor cuando nos marchamos a esos 10 metros quizá perdíamos un poquito de calidad o quizá la conexión no era tan estable. Pero bueno, para que os quedéis un poquito con la idea, esta es la diferencia, ¿vale? Que en el caso de los auriculares TWS tenemos unos 10 metros aproximadamente y en el caso de unos auriculares con cable tendríamos la distancia que nos diera el cable de los auriculares. Pues suele ser aproximadamente un metro 20, metro 50. Hay auriculares que nos dan 80 centímetros de cable. Lógicamente todo esto sabemos que se puede ampliar. Tenemos accesorios que lo que hacen es crearnos un empalme, ¿no? Y poder hacer los metros que queramos de cable. Pero lógicamente cada empalme de cable, cada trocito que vayamos a empalmar de cable para hacer el cable más largo desde el dispositivo hasta los auriculares, vamos a ir perdiendo un poquito de calidad en cada conexión. No es que sea una gran diferencia o que perdamos mucha calidad, pero sí que cuantos más empalmes hagamos, vamos a ir perdiendo poquito a poco calidad, ¿vale? Así que sepáis que más o menos esa es la distancia. Si no utilizamos empalmes para ganar, ¿no? Lo que es la principal ventaja, que es la calidad de sonido, pues vamos a tener aproximadamente como mucho un metro y medio, auriculares over-ear he llegado a ver de un metro ochenta, pero que sepáis que entre 80 centímetros y un metro hasta un metro y medio es lo más o menos habitual que podemos encontrar en el mercado. Bueno, otra diferencia que he encontrado en los auriculares TWS o sin cable, auriculares Bluetooth, frente a los auriculares con cable, es la mayor y la mejor facilidad para el transporte y el almacenaje. Es decir, unos auriculares TWS, al no tener un cable, siempre van a ser mucho más sencillos de almacenar y de transportar, ya que no tenemos que enrollar un cable o meterlos en un estuche específico, no, ya que los auriculares TWS normalmente traen su estuchito de carga y suele ser muy pequeño, muy portable, muy manejable, y en el caso de unos auriculares con cable pues siempre tenemos que estar enrollando el cable, llevarlos en algún bolsillo. No es que sea difícil de llevar, pero creo que sobre todo es más incómodo a la hora de llevarlos. Son
perfectamente portables. Todos, yo creo que en nuestra vida más de una vez hemos llevado auriculares con cable enrollados y metidos en un bolsillo, en una mochila, en cualquier sitio, pero para mí, bajo mi punto de vista, es mucho más fácil el transporte y el almacenaje y un poco esa facilidad de transportar unos auriculares sin cable frente a los auriculares con cable. Y en el caso de los auriculares con diadema ocurre exactamente lo mismo, e incluso todavía diría que es mayor la ventaja para los TWS, y sobre todo si son plegables, ya que si plegamos las almohadillas y dejamos los auriculares en muy poco espacio, no tenemos además que incluir un cable, ¿no?, que tengamos que enrollar. Así que creo que esta es una ventaja de los auriculares Bluetooth frente a los auriculares con cable. En cuanto a los auriculares con cable, como os comentaba antes, las ventajas de estos auriculares con cable van a ser las desventajas en los auriculares TWS o Bluetooth, ¿vale? Para que os pongáis un poquito en contexto, lo que os he comentado antes de ventajas de los auriculares Bluetooth son las que yo considero desventajas de los auriculares con cable, y ahora va a ocurrir al revés. Os voy a contar las que son ventajas para mí de un auricular con cable, y a su vez van a ser las desventajas de los auriculares Bluetooth. Así que paso un poquito a comentaros qué ventajas considero yo que tienen los auriculares con cable frente a los Bluetooth. En primer lugar, los auriculares con cable no dependen de una batería propia. Es decir, unos auriculares con cable dependen únicamente de la batería del dispositivo al que los vayamos a conectar, ya que la conexión la hacemos mediante jack de auriculares, y esta conexión jack es la que alimenta a los propios auriculares. En el caso de unos auriculares Bluetooth, como os digo, la desventaja, hay para quien pueda ser más desventaja, personalmente a mí no me supone un problema, pero sí que considero que creo que para la mayoría le podría parecer una desventaja, ¿no?, ya que dependemos de tener los auriculares cargados para que funcionen. Unos auriculares con cable, los llevemos donde los llevemos, siempre y cuando al dispositivo que lo conectemos tenga batería, no vamos a tener problema de que estén o no estén cargados. Siempre van a tener batería si el dispositivo la tiene. Entonces, esa es la ventaja que yo considero que tienen los auriculares con cable frente a los Bluetooth, que los Bluetooth siempre dependemos de una batería interna que, además de que tengamos que estar pensando en que tenga siempre carga para utilizarlos, también de alguna manera genera un poquito más de peso en los auriculares, en fin, ese tipo de cosas que genera el tener una batería propia, ¿no? Así que, como os digo, yo creo que para mí es una ventaja que tienen los auriculares con cable frente a los Bluetooth. Otra ventaja que yo considero, después de mucho tiempo probando auriculares y de llevar desde bien pequeñito escuchando música, y siempre me ha gustado mucho llevar mi música a todas partes, he utilizado muchísimo auriculares con cable, y lógicamente he probado, como bien sabéis en el canal, he probado muchísimos auriculares Bluetooth, y a una conclusión que he llegado, y creo que es bastante clara, y yo creo que hasta es bastante obvia, es que los auriculares con cable, en cuanto están igualados en gama y precio a unos auriculares Bluetooth, siempre los auriculares con cable nos van a dar una mejor calidad de sonido. Es una cosa que yo he podido comprobar. Unos auriculares, siempre y cuando sean de una marca reconocida, siempre y cuando sean de una calidad que podamos probar, no digo que sean unos auriculares que podamos comprar en cualquier sitio, sino unos auriculares de una marca reconocida, ya no digo una marca concreta, sino una marca reconocida. Yo he probado auriculares de Philips, como bien sabéis, de Sony, de Samsung, de AKG, de un montón de marcas reconocidas, y auriculares del mismo precio, cable y Bluetooth, los auriculares con cable me han proporcionado una mejor calidad de sonido. O sea, eso es algo que yo creo que los que hayáis probado y hayáis tenido la experiencia con ambos auriculares, tanto con cable como sin cable, habréis podido notar. Hay auriculares sin cable, lógicamente, que tienen una mejor calidad, mucha mejor calidad que unos auriculares con cable, pero nos tenemos que ir a precios superiores, ¿vale? Para mí la ventaja es que a igualdad de precio y de gama nos van a dar mejor calidad de sonido siempre unos auriculares con cable que sin cable. Siempre que, como os decía antes, no utilicemos estos empalmes para hacer el cable más largo. Siempre y cuando mantengamos el cable que viene de fábrica con los auriculares, vuelvo a repetir,
misma gama, mismo precio, por mi experiencia, los auriculares con cable siempre van a dar una mejor calidad de sonido. Otra ventaja que creo que también es obvia de los auriculares con cable frente a los Bluetooth es la calidad de la conexión. Siempre y cuando el cable esté en buenas condiciones, siempre y cuando el cable no tenga ningún tipo de corte o de problema, siempre y cuando el cable esté sano, siempre vamos a tener una mejor calidad y una mejor estabilidad de conexión que con unos auriculares Bluetooth, ¿vale? Yo personalmente, salvo en modelos concretos, no he tenido un gran problema de estabilidad de conexión con los auriculares Bluetooth, pero sí que es verdad que dependemos de una conexión inalámbrica, que puede haber interferencias en zonas con una gran afluencia de gente, ¿no? Utilizando conexión Bluetooth. Hoy en día que todo el mundo eh, podemos utilizar un smartwatch, una smartband, auriculares, tenemos infinidad de productos que están conectados a nuestro smartphone mediante Bluetooth, y en sitios muy concurridos de gente, donde mucha gente esté utilizando Bluetooth, Wi-Fi y demás, hay muchas ondas circulando por el aire y quizá puede haber problemas de conexión. En este caso, unos auriculares con cable jamás nos va a ocurrir, ¿vale? Creo que es otra ventaja que por lo menos yo considero de alguna manera obvia y que creo que es una cosa que yo he podido comprobar y por eso os la comento, ¿vale? Todo esto que os estoy diciendo, estas ventajas e inconvenientes, sobre todo tened en cuenta que os las digo desde la experiencia, desde lo que yo he podido probar. Como digo, que tengo casi 34 años, llevo escuchando música desde los 8 o 10 años, me gusta, me encanta escuchar música y he podido desde bien jovencito probar muchísimos auriculares, he tenido auriculares de un montón de marcas como os comentaba y lógicamente pues antiguamente se utilizaban auriculares con cable, he podido probar muchísimos auriculares y la experiencia es lo que te hace al fin y al cabo poder dar esta opinión, ¿no? Estas ventajas y desventajas de ambos. Así que, como os digo, creo que esta es otra ventaja que debemos tener en cuenta en según qué opciones, ¿no? Si vamos a ir por un sitio que no hay mucha gente y que no podemos tener esas interferencias, lógicamente, siempre y cuando tengamos unos auriculares de una calidad más o menos demostrada, una calidad decente, yo personalmente prácticamente ningún auricular Bluetooth que he probado he tenido unas grandes pérdidas de conexión siempre y cuando la distancia no haya sido muy grande. Así que bueno, tenedlo en cuenta, para mí es una ventaja de los auriculares con cable frente a los Bluetooth, pero que sepáis que tampoco es una gran desventaja, ¿vale? Porque, como digo, unos auriculares Bluetooth de una marca reconocida, de una gama, vamos a decir, por lo menos una gama media, aunque sea media baja, es muy raro que vayamos a tener una falta de conexión, un problema de conexión. Así que bueno, aunque no sea una gran ventaja para los auriculares con cable, ni una gran desventaja para los auriculares Bluetooth, que sepáis que yo, un poquito en mi esquema que me he creado para este vídeo, sí que lo he puesto como desventaja de los TWS, porque, como os comentaba, es verdad que en ciertas ocasiones podemos tener una pérdida de conexión, una falta de estabilidad de conexión y de calidad de sonido que en el caso de los auriculares con cable no vamos a tener. Y por último, este puntito, ¿vale? Esta ventaja que considero lo de los auriculares con cable frente a los Bluetooth, va sobre todo muy enfocada hacia los gamers y hacia los consumidores de contenido multimedia. ¿Por qué os lo digo? Porque os voy a hablar de la latencia. La latencia, como muchos sabéis, es algo muy importante a la hora de jugar a videojuegos, ya sea en dispositivos móviles, ¿vale? Sean en smartphones, en consolas, en cualquier tipo de dispositivo. O esta característica de la latencia también puede ser importante a la hora de consumir contenido multimedia. ¿Por qué? Porque mientras vemos películas, vídeos en YouTube y demás, si no tenemos una buena latencia, es cierto que la sincronización entre el audio y el vídeo puede tener un pequeño retardo, ¿vale? Que al fin y al cabo es a lo que llamamos latencia, ¿no? La latencia es la sincronización que tenemos entre lo que vemos y lo que escuchamos, porque unos auriculares con mala latencia lo que nos pueden producir es que estemos escuchando una conversación o un vídeo que nos están contando algo y nosotros al ver a la persona que está hablando, el sonido de lo que dice nos llegue antes que lo que veamos, ¿no? Entonces se crea esa falta de sincronización, ese retardo
del vídeo frente al audio, ¿vale? O en videojuegos puede que nos ocurra que en un juego de shooter, un juego de disparos, podamos escuchar los disparos en los auriculares y sin embargo todavía no los hayamos visto en la pantalla, ¿vale? Ese retardo, esa falta de sincronización es a lo que llamamos latencia. Y en unos auriculares inalámbricos, esa latencia depende, igual que el sonido, de una conexión inalámbrica. Esa conexión inalámbrica siempre va a tener más retardo que unos auriculares con cable, ¿vale? Yo creo que sobre todo para, como digo, para gamers y para consumidores de contenido multimedia es una de las mayores ventajas que tienen los auriculares con cable, ya que unos auriculares Bluetooth, ¿vale? Es verdad que tenemos, y sabéis que en el canal he probado muchísimos auriculares gaming, tenemos auriculares gaming que nos están dando 30, 35, 40, 50 milisegundos, que es muy poquita diferencia y que es prácticamente inapreciable, ¿vale? No es una sincronización perfecta, pero es prácticamente inapreciable. Y son unos auriculares que pueden rendir muy bien para este tipo de uso. Pero en el caso de los auriculares con cable, ¿vale? Esta latencia se reduce aproximadamente a unos 2, 3, como mucho 5 milisegundos. Es una latencia prácticamente cero, es una latencia mínima. ¿Por qué? Por lo que os comentaba, porque es una conexión por cable que no depende de unas ondas que circulan por el aire que pueden tener unas interferencias, que tienen un retardo entre que salen del dispositivo y llegan a los auriculares. Entonces, es verdad que los auriculares Bluetooth han mejorado muchísimo, pero si no tenemos un modo de baja latencia específico o no tenemos unos auriculares gaming o auriculares que yo he probado y estoy probando y tengo que haceros la review de los Logitech G733, son auriculares que son gaming pero dependen de un módulo de conexión. Es decir, no son unos auriculares que tengan un Bluetooth genérico, sino que únicamente funcionan conectados con ese dispositivo, ¿vale? Ese adaptador. Así que un poquito en resumen, que sepáis que, como os digo, los auriculares con cable nos pueden dar unos 2, 3, máximo 5 milisegundos de latencia y tendríamos que los auriculares gaming, auriculares con modo baja latencia, modo juego, pueden reducir esa latencia hasta unos 35, 40, 50 milisegundos, pero es que unos auriculares que no tengan ese modo juego, ese modo baja latencia, pese a que las versiones de Bluetooth últimas 5.1, 5.2 y 5.3 han mejorado la latencia de una manera, vamos a decir, sin depender de un modo juego, pese a que haya habido una mejora, es verdad que unos auriculares Bluetooth sin este tipo de modo de baja latencia se nos pueden ir a 150 o 200 milisegundos. En ese caso, aunque parezca muy poquito, porque realmente es muy poquito, es lo suficiente como para que no haya una sincronización que sea lo suficientemente buena. Yo os lo he dicho en muchos vídeos, en auriculares que he analizado, por ejemplo, los auriculares Realme tienen una latencia en el modo juego de 88 milisegundos, auriculares de OnePlus creo que son 93. Siempre que bajemos de los 100 milisegundos vamos a tener una latencia, vamos a decir, digna. Cuanto menor sea la latencia, siempre va a ser mejor la experiencia, tanto de juego como de consumo de contenido multimedia, pero siempre y cuando no superemos esos 100 milisegundos, más o menos, como os digo, por mi experiencia, vamos a tener una sensación de tener una latencia y una sincronización bastante buena, pero no es lo habitual. Hay muchos auriculares, la inmensa mayoría, que sí superan esos 100, 150 y 200 milisegundos. Así que creo que, como os vuelvo a repetir, para gamers y consumidores de contenido multimedia, es una ventaja de los auriculares con cable frente a los Bluetooth que es imposible obviarla, ¿vale? Si no os importa todo lo demás, creo que son auriculares mucho más pensados para este tipo de uso. De hecho, yo cuando juego en PlayStation 4, los auriculares que más suelo utilizar, pese a que los Logitech son muy buenos, y os haré la review para explicaros un poquito qué tal la experiencia en estos meses que ya llevo bastante tiempo usándolos. Los que más me gusta y suelo utilizar son los auriculares oficiales de PlayStation que tengo ahí de la marca Trust, que ya hice también la review. Son unos auriculares que me encantan y que tienen una conexión por cable, ¿vale? Yo conecto esos auriculares al mando de la Play
y no tengo ningún tipo de problema de latencia, me llega el sonido genial, así que para que veáis un poquito hasta qué punto a mí me encantan los auriculares Bluetooth, pero sigo utilizando en muchas ocasiones para, según qué usos, los auriculares por cable porque me dan más fiabilidad. Utilizo también auriculares con cable cuando hago mis sesiones, cuando utilizo mi mesa de DJ, ¿vale? Cuando tengo mi equipo de DJ conectado, en mi mesa no pueden faltar unos auriculares con cable porque ahí sí que sí es algo súper imprescindible y los sigo utilizando con cable, así que sepáis que por utilizar auriculares con cable no es que seáis unos antiguos o que no vayáis a la moda, no, olvidaos de eso, ¿vale? Yo a día de hoy sigo viendo mucha gente que utiliza auriculares con cable y aunque lo más habitual es estar viendo ya gente que utiliza auriculares Bluetooth, que sepáis que utilizar auriculares con cable es algo de lo más habitual, es algo que es lógicamente muy respetable y que como veis tiene sus ventajas y que creo que cada uno somos muy libres de utilizar uno u otro tipo de auricular. Como os digo, yo no me voy a posicionar en un lado ni el otro. Es verdad que en términos generales me gustan más los auriculares Bluetooth, sobre todo a la hora de transportarlos y a la hora de llevar mi música a todas partes. Es verdad que utilizo más auriculares Bluetooth, pero como os comento, en muchos aspectos y en muchos usos de mi vida sigo utilizando auriculares con cable porque en muchos sentidos me siguen dando más fiabilidad, me siguen dando una mejor calidad y una mejor experiencia de uso. Así que espero haber solucionado vuestras dudas, vuestras preguntas acerca de este tema y de todas maneras si tenéis cualquier duda o queréis hacerme cualquier pregunta, pues la podéis dejar en el cajón de comentarios, que sabéis que encantado os contesto, ¿vale? Pero creo que más o menos estas podrían ser las ventajas y desventajas de los dos principales tipos de auriculares. Al fin y al cabo, como os contaba antes, es mi experiencia la que me permite poder contaros todo lo que os cuento en el canal, tanto de auriculares Bluetooth, con cable, tecnologías de cancelación de ruido, de baja latencia. Todo esto es fruto de la experiencia del uso durante muchos años de auriculares de todo tipo, ¿vale? Así que, bueno, yo aquí os dejo el vídeo, como digo, espero que os guste, os haya parecido interesante y como ya sabéis, si os gusta el vídeo y el contenido que subo al canal, espero que le deis un fuerte like, que os suscribáis y le deis a la campanita por aquí abajo, ¿vale? Os dejo como siempre mis perfiles de redes sociales por aquí arriba. Y bueno, maños, como todos sabéis, yo soy Víctor y os espero en el siguiente vídeo aquí, en Maño como suena. Un saludo y hasta pronto.